Hoy nosotros estamos dando continuidad con esta temática o esta serie que yo la titulé Las Cuatro Grietas. Nosotros habíamos visto en el tema número uno primero lo que era mi corazón, Dios o quién. Como tema número dos vimos mi alma sana o herida. Y el día de hoy vamos a ver mi lengua o muerte. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver la grieta de la lengua. Vamos a ver si tenemos la lengua dividida. Y si nuestras palabras están destruyendo o están construyendo. Y va a quedar pendiente, ojo, el tema número 4, que ya es como para cerrar este ciclo de los 4 temas de la serie, que se llama Mi vida, con propósito o sin sentido. Esa es la grieta número 4. Ahí vamos a hablar un poquito de quiénes somos, vamos a hablar un poco también de nuestra identidad, nuestro llamado y también si estamos caminando hacia una dirección y un propósito definido para Dios. Entonces, en el tema de hoy, la grieta número 3, mi lengua, vida o muerte, nosotros vamos a ver qué estamos hablando. Si estamos hablando desde la desesperanza, dando reportes negativos de todo lo que nos está sucediendo, siempre estamos pendientes de contar las malas noticias, desmotivando a las personas, criticando, chismeando, si somos tóxicos para hablar lo que nosotros estamos hablando. Y aquí es importante también dos aspectos claros. Primero, ¿cuántas vidas han sido o están siendo destruidas por nuestras palabras? Y como punto número dos, ¿cuántas palabras nos dijeron a nosotros, las creímos y destruyeron nuestras vidas? Porque una de las cosas que también nos ha afectado es lo que nos han dicho a nosotros. Y quizás por eso es que nosotros estamos hablando lo que estamos hablando. Y es importante que nosotros entendamos que cada palabra que sale de tu boca puede dar vida o matar, puede bendecir o maldecir y también puede construir o destruir. ¿Ya? ¿Cómo te hablaron a ti en la infancia, en la adolescencia? ¿Cómo te hablaron? ¿Te dijeron palabras de vida o te dijeron palabras de muerte? ¿Cómo le estás hablando tú a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, vecinos, amigos? ¿Cómo le estás hablando? Estamos hablando con gracia, con sabiduría, para edificar la vida de los demás. O estamos hablando hiriendo o matando con nuestras palabras, sin filtro, como nos salga, sin nosotros tener ningún tipo de control ni dominio sobre lo que estamos diciendo. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo cada palabra que sale de nuestra boca puede dar vida o más. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para dar inicio, entonces, vamos a orar para pedirle al Señor que nos pueda dirigir con su Espíritu Santo y poder desglosar este tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos las gracias por este sábado que nos regalas tan precioso, oh Dios. Gracias, Dios mío, porque has dejado tu santa y bendita palabra, que es la única guía segura que tenemos en este mundo de oscuridad. Señor, necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para nosotros poder entender tu palabra. Clamamos a ti en este momento y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que sea de edificación para mí, Señor, que voy a hablar tu palabra y cada uno de los oyentes que puedan recibir este mensaje con gozo, Señor, y lo apliquen en su vida práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y para desglosar este tema, lo vamos a hacer en 4 aspectos claves. Como punto número uno, nosotros vamos a hablar de lo que es la lengua. Como punto número dos, qué son palabras de muerte. Como punto número tres, qué son palabras de vida. Y al final, ojo, ya para cerrar, ¿de qué forma podemos cambiar nuestras palabras de muerte por palabras de vida? Ya ese es ya al final para cerrar. En el aspecto número uno,
¿Qué es la lengua? Nosotros podemos ver de que la lengua es el órgano muscular que nosotros lo tenemos situado en la boca. Todos sabemos que ahí está la lengua. Sirve para gustar los alimentos y deglutir. Y también la lengua sirve para modular sonidos. Nos permite comunicarnos. ¿Ya? Es lo que nosotros como seres humanos utilizamos para poder comunicarnos verbalmente. Pero bíblicamente, ojo, fíjate lo que dice la lengua en el Santiago capítulo 3 versículo 5. Y es clave porque dice que la lengua es un miembro pequeño y es peligrosa. Mira lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira lo que dice al final. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, vemos de que la lengua es pequeña, pero enciende un bosque, es un fuego, es un mundo lleno de maldad. Continúa diciendo Santiago 3:6. Mira lo que dice. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Pero me llama mucho la atención de que dice que la lengua contamina. Entonces, vemos, por ejemplo, que la lengua se contamina y decimos, ajá, pero ¿qué la contamina? Entonces, al final del versículo en Santiago 3:6 nos dice cómo se contamina la lengua. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, el infierno es lo que contamina nuestra naturaleza pecaminosa. El mismo enemigo de Dios, Satanás, es lo que nos hace que nosotros hablemos como estamos hablando. ¿Ya? También la palabra dice de que los animales se pueden domar. En Santiago 3:7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero nadie puede domar la lengua. Eso lo dice el 8, Santiago 3:8. Mira lo que dice. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, la lengua produce palabras que expresan sentimientos, que nos ayudan a comunicar con otras personas. La lengua puede servir para edificar o para destruir. La lengua tiene poder, como lo leyó el versículo base Stephanie en Proverbios 18:21, y me gustó mucho la nueva traducción viviente porque fíjate lo que dice. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces vemos de que la lengua, lo que nosotros decimos, las palabras tienen poder y pueden impactar tanto para vida como para muerte. Entonces, todo lo que tú y yo decimos puede traer bendición o calamidad. En Proverbios 13:2, mira lo que dice. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Esto es clave, porque la cantidad de palabras también, era lo que decía Stephanie al principio, yo a veces hablo mucho, nosotros por la cantidad de palabras que nosotros estamos diciendo también tenemos más probabilidades de que cometamos. Mira lo que dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Entonces, mientras más hablamos, más cometemos errores. Esto también lo expresa Proverbios capítulo 10, versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Y al final del versículo es clave porque dice, sé prudente y mantén la boca cerrada. Entonces, eh, el Señor nos da muchos consejos en cuanto al uso que nosotros le damos a las palabras y la forma como nosotros nos estamos comunicando con los demás.
hay un versículo que dice de que nosotros, por esta misma boca, por la cual nosotros a veces hablamos palabras de vida, no podemos también de la misma forma hablar palabras de muerte. Y eso le dice Santiago capítulo 3 versículo 11. Mira lo que dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y el 12 es clave porque dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y al final del versículo es clave porque dice, si también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Ve? Entonces, hay lenguas que son lenguas de vida, que son lenguas que son prudentes, que son lenguas sabias, que son misericordiosas, que bendicen, que hablan la verdad, que edifican, que son humildes, lenguas que construyen relaciones, que no chismean, pero también hay lenguas de muerte, como son las lenguas que hablan ligeramente, que son lenguas necias, burlonas, lenguas que maldicen, lenguas mentirosas, acusadoras, jactanciosas, murmuradoras, chismosas. Entonces, hay una diferencia entre las lenguas de vida y las lenguas de muerte. En el aspecto clave número 2, ¿qué son palabras de muerte? Las palabras de muerte son aquellas que no dan gracia a los oyentes. Son palabras que no edifican, que no estimulan, más bien destruyen, corrompen. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Entonces es clave que nosotros estemos muy atentos con el tema de lo que estamos diciendo. Si es una palabra corrompida que no edifica, sino más bien estamos destruyendo con nuestras palabras a los demás. Las palabras de muerte no solamente afectan a las personas que están escuchando estas palabras, sino también afectan al que las está diciendo, porque dice la palabra que nosotros seremos juzgados por lo que decimos. Mira lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Presta atención. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es terrible. El 37 dice, los juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, presta atención, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Entonces es importante que nosotros empecemos desde ahora a trabajar en eso que estamos hablando. Las palabras de muerte producen desesperanza, desamor, son palabras de ira, son palabras que vienen de esas raíces de amargura que yo lo hablé en el tema anterior. Son palabras que desalientan a los demás, que incluso nos meten en problemas, donde nosotros desvalorizamos a las personas, o chismeamos, calumniamos, los criticamos, o estamos continuamente quejándonos, dando siempre un reporte negativo, o engañando, o rechazando a la gente, hablando palabras de maldición, profetizándoles cosas malas, hablando con sarcasmo incluso. Cuando empezamos a hablar de las demás personas, si no están presentes, o contra una persona, criticándola, desmoralizándola, desmotivándola. Entonces, es clave que nosotros entendamos que estas palabras de muerte son malas y que destruyen la vida de los demás, ¿ya? Incluso garabatos, groserías. Muchos de nosotros, incluso yo antes que de conocer a Cristo, a veces se me salían muchos garabatos y groserías y después el Señor fue dándome poco a poco a través de su palabra ese dominio propio para poder soltar esas cosas que a veces uno trae de, de la vida pues que uno lleva, ¿ya? Entonces, esta parte es clave. Yo puse aquí, ojo, fíjate, aquí esto es clave. Hay unas palabras de muerte que nosotros les decimos a las personas
que, se las decimos. Por ejemplo, le decimos, te odio, eres una maldición, eres lo peor que me ha pasado, no sirves para nada, por ejemplo, eres un fracaso. A veces tenemos nuestros hijos o la pareja y le decimos, tú eres un fracasado, no sirves para nada, no vas a hacer nada en tu vida, tú no vas a funcionar, no vas a ser ningún profesional, mira cómo haces las cosas, eres un desordenado. Lo general siempre estamos como que etiquetando, ¿no? Nunca lo lograrás, por ejemplo, ¿no? Mejor no hubieras nacido. Fuerte. Me arrepiento de haberme casado contigo. Cosas que decimos y que esas cosas son como golpes de... Nosotros con este tipo de palabras de muerte estamos matando a las personas. Y una de las cosas que quiere el Señor que entendamos es que cada ser humano está hecho a su imagen. Nosotros todos somos hechos a la imagen de Dios. Mira lo que dice Mateo 5 del 21 y 22. Esto es clave. Me llamó mucho la atención porque él dice que nosotros con las palabras matamos. Mira lo que dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Fíjate, ¿ves? Que esto era el mandamiento. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estamos hablando de la muerte física, ¿verdad? En el sentido literal. Pero fíjate lo que dice Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoje, enojarse nada más, contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, solo decirle necio, ojo, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, él amplía el mandamiento de no matar. Que nosotros a veces pensamos que matar es nada más enterrar un cuchillo, darle con una pistola. Pero el Señor Jesucristo es claro cuando dice que cuando nosotros hablamos mal o insultamos, ofendemos a una persona, nosotros estamos también incurriendo en una transgresión de ese mandamiento de no matar. Entonces aquí yo puse que hay tres casos que yo estuve revisando un poco en la Biblia donde nuestra lengua puede ser usada como un instrumento del enemigo. Entonces, en el caso número uno, yo estuve revisando el caso de Adán y Eva. Entonces vemos de que hay situaciones donde las lenguas nos pueden incitar a pecar. Entonces aquí vemos personas que Satanás puede usarle la boca o nosotros mismos también podemos en algún momento decir algo donde podemos hacer que una persona peque o que desobedezca al Señor. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, en Santiago 3, 4 y 5. Es lo que dice. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, fíjate, ve, aquí Satanás usó el cuerpo de la serpiente para poder hablar a la mujer, porque nosotros sabemos que Satanás es un espíritu, pero para poder dirigirse a la mujer, para que ella pecara, para que ella se comiera el fruto, tuvo que meterse en el cuerpo de la serpiente. Entonces le dijo, no moriréis, dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, tanto tú como yo o cualquier persona puede también ser instrumento del enemigo y podemos hacer que con nuestras palabras las personas desobedezcan al Señor. Hay que estar pendiente de eso. En el caso 2, vemos que pueden ser personas cercanas a nosotros, personas que amamos, como fue el caso de donde vemos de que en ese momento, cuando él estaba pasando por todas esas situaciones difíciles donde él había perdido prácticamente todo, sus hijos, su casa, sus bienes materiales, su esposa, que era la persona que él tenía allí cercana, en medio del dolor y en medio de la angustia, me llama mucho la atención y quiero que prestes muchísima atención a este versículo. Fíjate lo que dice, Job 2:3. Y dijo Jehová a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí es donde viene la parte más importante. Fíjate, era lo que dice. Y que todavía, ¿qué cosa? Retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él, que lo arruinara sin causa. Esta palabra o esta frase que se estaba hablando en el cielo, retiene su integridad, fue lo mismo que le dijo la esposa de Job cuando él estaba en el momento más vulnerable de dolor. Se lo repite en la tierra, igualito. Mira lo que dice Job, capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces le dijo su mujer, fíjate, ¿ve? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Entonces, es clave porque en ese momento Satanás estaba usando la boca de la esposa de Job para poder dirigirse a Job y decirle, maldice a Dios y muérete, aún retienes tu integridad. Lo mismo que se estaba hablando de Job en el cielo, lo estaba repitiendo ella. ¿Ya? Entonces, esta parte es que familiares cercanos a nosotros también nos pueden decir cosas para que nosotros en algún momento dudemos de Dios, reneguemos del Señor y desconfiemos de todo lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Y por último, el caso número 3, que cristianos dentro de la misma iglesia pueden hacernos incluso desviar de nuestro propósito. O nosotros mismos también podemos hacer que otras personas se desvíen de su propósito. Que nosotros no somos las víctimas, nosotros también podemos en algún momento obrar mal, ser usados por el enemigo. Y en este caso lo vemos en el caso de Pedro, donde él dice, fíjate, dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle a Jesús y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, en ese momento Jesús le estaba diciendo que él iba a ser llevado, iba a ser apresado, y en ese momento Pedro le dice que no quería que él fuera a la cruz, que no le sucediera todo lo que estaba pasando pues en esa situación. Y vemos de que en ese momento Jesús se da cuenta de que lo estaba desviando de su propósito. Y Satanás en ese momento usó la boca de Pedro. Fue un momento puntual, ¿ya? Mira lo que dice Mateo 16:23. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, fíjate lo que le dijo, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Es clave, porque unos versículos más arriba, en Mateo 16:16, Pedro le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le da una palabra de vida. Pero más abajo le dice que no le acontezca todo lo que ya era parte del plan de salvación, lo que le tocaba vivir a Jesús. Entonces aquí vemos cómo en algún momento una persona, tanto tú como yo, o cualquier persona que no esté en una correcta relación con el Señor, podemos también ser instrumentos del enemigo para decir cosas que no corresponden. El aspecto clave número 3, que son palabras de vida. Las palabras de vida son las que habló Jesús, son las que corresponden a lo que es la palabra de Dios. Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y al final del versículo es clave porque dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, todo lo que nosotros recibimos de Jesús, su palabra preciosa, lo que nosotros escuchamos de Él, son palabras de vida, son palabras de sabiduría. Porque Dios es amor y la fuente de la sabiduría la encontramos en su palabra, toda la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. Esas palabras nos dan vida, nos dan esperanza,
nos dan amor, consuelo, motivación, nos animan, nos motivan, nos edifican. Nosotros debemos ir poco a poco de la mano con el Señor a través de la presencia de su Espíritu Santo, su palabra preciosa, para que nuestra mente se vaya renovando, que todo lo que nosotros vayamos diciendo sea lo que hemos leído, lo que hemos contemplado a través de la palabra de Dios. Y así vamos a poder expresarle a nuestros familiares, amigos, podemos decirle, te amo, te quiero, eres una bendición. Doy gracias a Dios, tu vida, gracias, o fue lindo que me dijeras esto, o perdóname por esto. O sea, tantas cosas que nosotros debemos ir poco a poco a través de esa contemplación diaria de Jesús, su Espíritu Santo, y permaneciendo con su palabra nos va ayudando a que nosotros podamos ir renovando nuestra mente. ¿Ya? Ya para cerrar el último aspecto, el aspecto clave número 4, ¿de qué forma podemos cambiar nuestras palabras de muerte por palabras de vida? Nuestras palabras son la radiografía del alma, es lo que tenemos en el corazón. Cuando hay un problema en el corazón, todas las palabras que decimos no van a ser buenas. Y Jesús sabía que la razón por la cual el hombre tiene problema con su lengua o tiene la lengua agrietada está en el corazón. Porque fíjate lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Esto lo dijo Jesús. Y al final él concluye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros podemos tratar de controlar la lengua, pero si no hay un cambio en el corazón, vamos a seguir cometiendo errores con las cosas que decimos. En Mateo 12:33, fíjate lo que dice. Si el árbol es bueno, bien su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Y al final dice generación de víboras. Entonces, el problema no está en lo que decimos, sino en lo que hay dentro y en este corazón, lo que somos. Mateo 12:34 dice, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Entonces, la clave para nosotros poder hablar palabras de vida, no palabras de muerte, es cambiando nuestro corazón. Un corazón sano hablará palabras de vida. Un corazón enfermo, herido, va a hablar palabras de muerte. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a tener el dominio propio y la sabiduría suficiente para nosotros poder hablar de forma correcta. Saber cuándo hablar, qué hablar y cómo hablar. Estas tres cosas son importantes. Porque el problema no está en lo que nosotros estamos diciendo, sino en lo que somos, de lo que estamos llenos, lo que tenemos en la mente, lo que hace en el corazón. Ahí es donde radica el problema. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, contemplando a Jesús, estudiando su palabra, el Espíritu Santo toma control de nosotros, de nuestra lengua, de nuestra mente, de nuestras emociones. Y de manera natural, las palabras van fluyendo, esas palabras de vida van fluyendo en nuestros labios, de manera natural. Y nosotros no podemos ver la condición de un corazón con nuestros ojos. Físicamente no podemos ver la condición del corazón del hombre. Pero
sí podemos oír o escuchar la condición de ese corazón en nuestros oídos. Entonces, es importante cuándo hablar y ver cuál es el mejor momento para callar, ¿verdad? Y para hablar. En Eclesiastés 3:7 dice, tiempo de romper, tiempo de coser, y al final dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces ahí el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Este es un momento donde yo me tengo que quedar callada, no voy a decir nada. Ah, no, ahora sí yo creo que puedo hablar y el Señor nos va dirigiendo y nos va dando sabiduría para saber qué decir. Proverbios 25:11, mira lo que dice. Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro y mostaza en pe-. Entonces, hay que escuchar más y hablar menos. Para eso Dios nos dio dos orejas, dos oídos y una boca, para que escuchemos más. Esto lo dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y también es importante que nosotros pensemos antes de hablar, como lo dice Proverbios 15:28. Mira lo que dice. El corazón del justo piensa para responder, más la boca de los impíos derrama cosas. O sea, hay que pensar antes de hablar. ¿Ya? En este caso, Jesús, él sabía cuándo hablar y cuándo no. Esto lo dice Juan, capítulo 18, versículos 33 y 34. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, fíjate, le hizo una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En el 34 Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Entonces él sabía cuándo hablar y cuándo no. Lo segundo que es importante es qué hablar. El cuándo es importante, el momento, pero qué hablar. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que sean palabras que edifiquen. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, palabras que edifiquen. Porque nuestras palabras pueden golpear y pueden. También si nosotros hablamos con sabiduría, podemos ayudar a una persona a que esa persona se levante. Nuestras palabras también pueden herir como flechas en el corazón. Y hay otra cosa que es clave, que es que nosotros decimos, no, yo es que yo soy muy sincera, yo soy muy sincero. Y a veces terminamos siendo brutalmente sinceros porque hablamos sin filtro y sin tacto. Entonces, importante que nosotros podamos someternos a la obra del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a que nosotros podamos ir cambiando esa manera de hablar. Eso se va reproduciendo de manera natural en la medida en que pasamos tiempo con Jesús, a través de su palabra, en oración. Nuestra manera de pensar se va renovando y por ende también nuestras palabras van fluyendo de una manera distinta. Se van cambiando las palabras de muerte por palabras de vida. Ya para cerrar, ¿cómo hablar? Aquí vemos de que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. El tono de la voz es importante, la forma como nosotros estamos expresando las cosas. ¿Ya? Aquí yo puse que hay tres filtros, rapidito, que es el filtro de la verdad, que esto también es clave y es importante. Lo que voy a decir, de la primera pregunta,
¿Es verdadero en todos sus puntos? Segunda pregunta. ¿Lo que voy a decir es bueno? Y la tercera pregunta es, ¿lo que voy a decir es útil para esta persona? Entonces, es importante que nosotros hablemos con tacto y amabilidad. Y si debemos responder, no hacerlo enojado, sino tratar de responder en forma suave, como lo dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ve? Entonces, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él hablaba con gracia y hablaba con... De hecho, en Lucas 4:22, mira lo que dice. Todos daban buen testimonio de él, refiriéndose a Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Incluso él con sus enemigos también no respondía con maldición. En primera de Pedro 2:23, mira lo que dice. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos cuidar lo que decimos. Dice Santiago 1:26 que si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Pero me llamó mucho la atención porque los líderes o los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios o de aconsejar también a las personas que están en esta misión de la predicación del Evangelio, deben cuidar muchísimo más su lengua o debemos cuidar mucho más la lengua, porque seremos juzgados más estrictamente que el cristiano que de repente no está ejerciendo la predicación del Evangelio así constantemente. Mira lo que dice Santiago 3:1. Hermanos en Cristo, fíjate, esta parte es clave. No debemos tratar de ser todos maestros. Pues bien, sabemos que, y aquí es donde viene la parte, fíjate, dice, Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Es terrible. Entonces, eh, la intención del Señor es que nosotros tengamos una relación tan linda con Jesús, pasemos tiempo en su presencia contemplando a Cristo, su palabra preciosa, para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a dominar la lengua, para que esa grieta que nosotros tenemos, que quizás ha causado dolor y te ha causado quizás separación o has maltratado a tus hijos o hemos dañado quizás a muchas personas, empecemos a tener el dominio y el control de este músculo, de esta lengua que enciende un fuego, como lo vimos al principio del tema, ¿ya? Entonces, predicar es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad y un peligro. ¿Ya? Nosotros con nuestras palabras podemos levantar a muchos, pero también podemos desviar a muchos. Entonces, es clave. ¿Ya? Ya para cerrar, dice Santiago 3:2, cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, dice, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Aquí perfecto sería maduro, es decir, una persona que ya le ha cedido el control de su ser, de su mente, de todo al Espíritu Santo y se ha entregado. Ahí vamos a poder empezar a generar naturalmente palabras de vida. ¿Ya? Entonces, la lengua es el rayo X de tu corazón y de mi corazón y nuestra boca nos delata.
Si nosotros pasamos tiempo contemplando a Jesús, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, nos va a ayudar a dominar la lengua. Y llenos del Espíritu, por pasar ese tiempo precioso con el Señor, eso nos va a ayudar a cambiar este corazón. Y vamos a tener discernimiento y vamos a tener sabiduría para poder hablar. ¿Ya? Seremos sabios, no por nuestro propio esfuerzo, sino porque sea el producto de lo que el Espíritu Santo ha producido en ti y en mí. Ese Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros. ¿Ya? Porque como nosotros pensamos, así vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cambiar el corazón, que podamos pasar tiempo en su presencia y que le podamos permitir al Espíritu Santo que nos transforme para que esas palabras de vida hablen a través de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que purifique nuestros corazones para que nuestras palabras sanen, liberen, edifiquen, traigan gozo y no tristeza. ¿Ya? Vamos a orar. Ore. Padre bueno, Padre querido, Señor, queremos pedirte que nos ayude, Señor. Quizás hemos cometido muchos errores al hablar, Dios mío, con familiares, en el trabajo, Señor, en todas las áreas donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, que tome control de nosotros al contemplar a Cristo, al pasar tiempo en tu santa y bendita presencia, Dios mío, confesando nuestros pecados, alimentándonos de ti, Señor. Que sea tu sabiduría preciosa la que pueda impregnar nuestra mente, cambiarnos el chip y que todas tus palabras, Señor, ese amor, eso que tú puedes poner en el corazón del ser humano, se pueda reproducir a través de nuestros labios, Señor, de nuestras palabras, de nuestra boca. Podamos edificar a los demás, Señor. Si fuimos heridos con alguna palabra, Señor, también que podamos escucharte a ti, quiénes somos para ti. Y sabemos, Dios mío, que tú nos amas. No importa lo que nos hayan dicho, Señor. Hoy en día tú nos has adoptado como hijos y nos interesa es lo que tú ahora dices de nosotros. Ayúdanos, Señor, bendícenos, acompáñanos y que podamos en algún momento, Señor, tener el control y el dominio de nuestras palabras porque lo hemos cedido a tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.